Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo 96.1 FM. Como siempre en estos espacios tenemos temas de interés nacional y estamos ya en una coyuntura electoral en la que hemos empezado a ver que ocurren tantas cosas por parte de los candidatos que ya están inscritos, los que ya se les puede llamar candidatos, de los precandidatos y del accionar del Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado, el ente encargado de realizar estas elecciones generales el próximo 16 de junio, que sería la primera vuelta, y en agosto una segunda vuelta, en el caso de que en la primera vuelta no se resuelva de una vez la presidencia de la República. Pero en esta temática y en esta coyuntura hay que hablar de lo que está pasando, hay que saber cómo se ve desde los diferentes puntos de vista y desde los diferentes sectores, cómo este proceso electoral puede incidir en la vida de los guatemaltecos. Hoy tenemos una vez más al empresario Guillermo González con nosotros. Buenos días. Marvin, bienvenido. Buenos días. Gracias por aceptar una vez más nuestra invitación a conversar con los guatemaltecos, porque al final de cuentas creo que somos los guatemaltecos los que debemos resolver nuestros propios problemas y tenemos que externar nuestra opinión respecto de lo que está pasando. Como empresario, desde su ámbito, desde su accionar, ¿cómo ve esta coyuntura? Hay en este momento, le pongo dos o tres temas que son de comentario y de debate seguramente. La no inscripción de Suri Ríos, 9 partidos, 8 o 9 partidos que están en este momento siendo investigados por campaña anticipada, otros por financiamiento electoral en 2015. En fin, hay una serie de elementos que diríamos que desde mi particular punto de vista complican las cosas. ¿Usted lo cree así? Bueno, Marvin, muchas gracias. Gracias por estar acá en Nuevo Mundo otra vez acompañándoles. Obviamente, Marvin, estamos otra vez ante una coyuntura más de país. La veíamos venir, sin embargo, creo que la situación se ha tornado sumamente difícil. El mensaje que recibimos nosotros como población es incertidumbre, es confusión, es intereses creados de agendas ocultas. En fin, no hay un panorama definido donde nosotros como ciudadanos comunes y corrientes pudiéramos decir, bueno, el país va encaminado en un proceso electoral que tiende a ser de esta u otra forma. Eso obviamente preocupa, nos abre los ojos, y creo que de situaciones es el momento en que como ciudadanos tenemos que repensar qué es lo que queremos hacer de la vida política de este país. Y tenemos la gran oportunidad, lo he dicho varias veces, que la gran oportunidad es el próximo proceso electoral en las urnas, replantear qué es lo que queremos para Guatemala. Yo creo, y lo he dicho también en anteriores oportunidades, que dentro del sector político veíamos venir una transformación profunda, que va desde la limpieza de muchos partidos que simplemente eran entes mercantiles o sociedades anónimas para poder lograr un objetivo que era llevar a alguien a la presidencia, a partidos que han venido trabajando una estructura desde hace ya varios años y que permiten tal vez poder plantear una nueva etapa de calidad política en el país. El tema es difícil y nos pone ante una situación de mucha incertidumbre. Decía usted que los partidos políticos se habían constituido en empresas o giraban alrededor de un cacique y que ahí se disponía quién iba de candidato, quién encabezando listas de diputados o quién iba de alcalde, dependiendo de quién aportara más al partido o al candidato, al secretario general. Esas cosas, aunque pareciera que están cambiando, ¿usted cree que han cambiado en el 100% o siguen habiendo resabios de eso? Yo creo que sigue habiendo esa costra administrativa, esa costra política pegada a un proceso que no quieren ver que de veras la población está exigiendo un cambio. Yo creo sinceramente que hay muchos partidos que todavía están con las prácticas del pasado.
yo quiero ser diputado y voy a encabezar el listado nacional, pues eso me cuesta 2 millones de quetzales, ¿verdad? Yo quiero ser candidato a alcalde de tal lugar, eso me cuesta tanto. Entonces, caemos en que desde el principio comenzamos mal en un proceso político de país. Si el mismo partido no reconoce la meritocracia, no reconoce la calidad humana, no reconoce la capacidad de cada una de las personas que pudieran representarlo, si nos vamos únicamente por la parte monetaria, obviamente nunca vamos a cambiar. Creo que sí hay algunos cambios en algunos partidos. Y precisamente este proceso creo que va a servir como para radiar un poco el espectro. Muchas veces nos asustamos de la cantidad de partidos. Yo he visto papeletas del año 95, papeletas de hace 25 años, y eran 20 partidos, 21 partidos, y éramos 8, 10, 12 millones de habitantes. Hoy somos otra vez 16, 17 millones de habitantes y estamos viendo una papeleta que parece ser que va a estar alrededor de unos 20, 21 candidatos o si no más. Yo esperaría que de veras haya un proceso de cambio profundo en el sector político, porque sinceramente a donde nos han traído y a donde nos han llevado todo lo que ha existido políticamente en el país, creo que ha sido una de las causas principales de la debacle que tenemos como nación. ¿Cómo impacta esta situación de momento en Guatemala en la economía, en el comercio, en el desarrollo social del país? Difícil, Marvin, porque de por sí, cada 4 años el año electoral ha sido difícil. Es un año, como lo decía al principio, de incertidumbre, las empresas se retraen, el mercado se contrae, las opciones de inversión extranjera se reducen porque hay no solo a veces traemos un mal precedente de que no ha habido una certeza jurídica o una certeza de inversiones en el país, sino que a eso le sumamos el proceso electoral, el país se resiente enormemente. ¿Y quiénes son los más afectados? Pues es esa clase media, esa clase trabajadora, esa clase que es la que produce en el país, que se ve seriamente afectada por su capacidad de poder ejercer sus gastos, sus cosas que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo podrían hacer? ¿Cómo podría hacerse? Porque esto ocurre aquí y en cualquier país del mundo. Ese impacto que tiene en la economía un evento electoral. ¿Cómo minimizar ese impacto en el caso de Guatemala? Bueno, yo creo que los indicados son los dirigentes políticos. Yo creo que los indicados de trasladar confianza o de trasladar esperanza de que puede haber un cambio y de que puede haber una situación positiva para Guatemala tienen que ser los dirigentes políticos. Marvin, aquí muchos trabajamos y somos pues partícipes de organizaciones, de ONGs, de sectores, cámaras empresariales, la misma academia. Hay muchos guatemaltecos que trabajamos en instituciones que aportan al país, pero la única forma de poderle dar cambios a Guatemala es a través de una participación política. Es el único camino que tenemos los que queremos hacer algo por el país, buscar una participación política. ¿Y cómo encontrar esa participación política en partidos que vemos que realmente da pena ir a participar ahí? Pues entonces creo que son los dirigentes que han estado trabajando en la organización de ciertos partidos los que tienen que trasladar esa confianza. Y nuestras instituciones, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, él es el que tiene que dictar cuáles son pero con seguridad. Ahí hay problemas todavía de cómo va a estar la publicidad. Ahí hay problemas de cómo va a participar cada quien con la parte de campaña en tierra o de campaña en aire. No podemos estar así. Ya hubo una convocatoria a las elecciones y todavía no sabemos cómo va a ser algunas cosas. Caemos en ridiculeces. No tenemos lo que pasaba hace 4 años, que nos inundaban de publicidad. Pero ahora caemos en ridiculeces que solo se pueden poner 12 vallas, pues. Sin que eso a cualquiera de nosotros nos dice que hay una falta
capacidad en la gente que quiere dirigir los temas políticos del país. Ahora, aquí hay dos cosas, porque cuando usted habla de instituciones, hay que hablar de la Corte de Constitucionalidad, en donde en su momento las instituciones de prensa, que justamente hoy están en una audiencia pública para ver si se resuelven amparos que se interpusieron, acciones de amparo. Y la Corte de Constitucionalidad tuvo el tiempo, pero no lo hizo, y lo está haciendo ahora en un evento que ya está en marcha. Y aparte de eso, el Congreso de la República, que fue el que aprobó reformas a la ley electoral, y que ahora justamente el que era presidente en ese momento está reclamando del por qué 12 vallas, del por qué esas limitaciones. ¿Qué mensaje nos da eso a los guatemaltecos? De políticos mal formados y de políticos muchas veces de repente malintencionados también. Pero, ¿cómo salir de esa maraña? Mire, bueno, yo veo una corte, hablando de la Corte de Constitucionalidad, ha sido uno de los principales factores de desestabilización que ha habido en este país, lamentablemente. La Corte de Constitucionalidad, yo no soy abogado, no soy un técnico en la materia legal, pero siempre vi a la Corte de Constitucionalidad como una alternativa, como para resolver temas que iban más allá de la capacidad de una Corte Suprema de Justicia. Pero cuando se politiza el tema, cuando la Corte, yo creo que ha habido un abuso en el uso de la Corte de Constitucionalidad. Ahora cualquier cosa va a la Corte de Constitucionalidad y creo que ahí es donde la Corte desde un principio debió haber marcado cuál era su diferencia y cuál era su objetivo. Lamentablemente no lo hicieron así y estamos cayendo ahora precisamente en los problemas que tenemos. ¿Qué le costaba a la Corte haber resuelto desde hace tiempo muchas cosas que ahora están impactando en desinformación, en incertidumbre, en sospechas? Porque ahora a la cosa se le ve que hay malas intenciones. Que hay malas intenciones, lamentablemente por las actitudes. Y el Congreso, pues no digamos, ¿verdad? Lamentablemente un Congreso desprestigiado, un Congreso que lamentablemente ha caído, creo que de las peores administraciones legislativas que hemos tenido en los últimos años. Y vemos que cada vez que se discute algo en el Congreso, pues nos da desconfianza, nos da temor de que solo se hagan las cosas en función de intereses personales. ¿Qué opinión le merece que el Ministerio Público haya tenido información de financiamiento electoral ilícito o no reportado de partidos políticos antes de la convocatoria a elecciones, pero no hizo absolutamente nada? Si no lo hace posterior a cuando ya hay candidatos inscritos y ahora pone en la discusión o en la mesa y en la mira a 7 partidos políticos que podrían no participar en caso de que prosperen todas las acciones legales. Sí, aparentemente el Tribunal Supremo ha dicho que los partidos inscritos y registrados para el proceso electoral, aparentemente, aunque estén señalados por el Ministerio Público, van a poder participar. Yo lo veo diferente porque esa es su candidata, la que están ahorita acusando. Hay formas y modo de hacer las cosas y hay análisis que se deberían hacer en estas instituciones de la incidencia que tiene cada paso en el quehacer de país y cómo cambiar toda una situación. El hecho de haber entrado con el tema de la UNE, ya habiendo presentado su inscripción y recibidas sus credenciales, los candidatos, creo que le da un ingrediente adicional a la desestabilización política que estamos viviendo. Porque para unos es querer quitar a la señora Sandra Torres del proceso electoral y pavimentarle la carretera a otra candidata más. Para otros es al revés. Entonces, seguimos en una polarización, Marvin. Seguimos en una polarización de país que no nos lleva a nada. Esta situación a mí se me hace que yo la percibo sumamente delicada, porque los partidos de alguna forma van a reaccionar, pues. Y entonces esto produce una incertidumbre en todo el proceso y nos preocupa enormemente. Yo, sinceramente, estoy preocupado porque sabía que venía un
proceso de cambio entre el sector político. O sea, eso era se percibía y se sabía. Pero llegar a los extremos de lo que estamos viendo hoy pone a Guatemala en una situación muy delicada ante un proceso que esperaríamos que fuera lo más transparente posible. Bueno, yo creo que yo soy de la opinión que el guatemalteco, el ciudadano, el que vota, el que elige, ya no es el mismo. Ya no es fácil dorarle la píldora y venderle una promesa electoral que jamás se va a cumplir, porque sabemos que de la oferta, de la promesa electoral que se hace, cuánto se cumple o cuántos han cumplido con su plan de campaña cuando llegan al poder, no se cumple. Yo no sé si los políticos no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta que el guatemalteco ya no es el mismo y que ya no va a ser fácil polarizarlo o atraer votantes con acciones de esta naturaleza. Porque si bien es cierto, hay especulación y usted decía, se piensa que se le está pavimentando la carretera a una candidata o candidato, yo creo que el guatemalteco ya no se va a dejar llevar tan fácilmente por eso, pensaría yo. Mire, me llamó la atención ahora que uno recibe tantas cosas en el teléfono, ¿no? Dicen que la bebida que la bebida más popular en Guatemala es atol con el dedo, ¿va? Y yo creo que ya no estamos acostumbrados, yo esperaría que de veras ya no nos den atol con el dedo. Yo esperaría que de veras haya más análisis del ciudadano. Yo creo que el tema de las redes y todo eso ayuda, aunque desinforma demasiado, ¿va? Pero creo que el ciudadano cada día está más consciente. Primero hay una apatía total. Segundo, un desinterés total. Yo he tenido oportunidad de platicar con grupos de jóvenes y les digo, miren, denme 10 nombres de diputados actualmente en el Congreso. Si mucho me dan 3 sí, o 2. De los más conocidos. Y estamos hablando con estudiantes, con gente preparada. Entonces creo que tenemos que cambiar ese chip. Creo que la única forma de cambiar el país es que el guatemalteco esté consciente de que de veras necesita un cambio en sus autoridades. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Hacemos una pausa, vamos a un corte y luego regresamos para seguir conversando con el empresario Guillermo González, hoy en Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo 96.1 FM. Continuamos conversando con el empresario Guillermo González, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y a través de Radio Nuevo Mundo. Han habido eventos, y hay eventos en el continente, señor González, que de alguna manera impactan en lo que pudiera estar pasando en el país. Venezuela, por ejemplo, el caso de Venezuela, para venir del sur hacia América, ¿cómo cree que puede impactar el tema Venezuela en Guatemala? Bueno, yo creo que el caso Venezuela ha sido algo que lo hemos querido usar siempre como un espejo de lo que pudiera pasar en Guatemala si no tenemos nosotros de veras una actitud de cambio políticamente. Venezuela está sufriendo ahorita una transformación que nace precisamente de un movimiento ciudadano, que se caracteriza a través de un dirigente político, pero que la gente lo visualiza como una persona totalmente nueva, totalmente desconocido, totalmente entregado a una causa de otra forma. Creo que lo que está pasando en Venezuela nos debe servir a nosotros de ejemplo para que la ciudadanía guatemalteca visualice qué es lo que quiere en el próximo proceso electoral. Aquí creo que es el momento de poder sacar toda esa estructura política del pasado. A mí no me gusta decir que la vieja política o la nueva política. La política es la política, pero aquí hay estructura política que le ha hecho mucho daño al país.
Y creo que es el momento de poder decidir y definir qué es lo que queremos. ¿Queremos seguir con esa estructura o queremos ver alternativas nuevas? Y creo que hay alternativas nuevas. Creo que vienen nuevas luces, nuevas personas con verdadera voluntad de servir, de cambiar otra vez a lo que era el ser orgulloso político. Ahora da vergüenza. Y creo que hay que revalorizar nuevamente lo que es el servicio público. Creo que hay que darle un espacio y una oportunidad al que de veras quiere dar de sí para un servicio público. Eso en el país hace falta volverlo a valorizar. Hemos caído lo más bajo. Entonces, el tema Venezuela es interesante. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que va en un proceso de cambio a muy corto plazo, esperaría yo, con el tema de Maduro, que simplemente tiene un respaldo militar y ya cada vez menos. Sin embargo, hay temas a nivel continente que tenemos que ponerle mucha atención. ¿Qué está pasando con México? Con un gobierno de izquierda, y que a ver cuál va a ser la reacción del gobierno en relación a algunos temas puramente económicos y desarrollo del país. ¿Qué va a pasar con El Salvador, con un cambio radical como el que han tenido ahorita en la última semana? ¿Qué es lo que va a pasar con Brasil, con un gobierno de derecha extrema? Entonces creo que estamos ante un abanico de oportunidades en donde cada sector, sea de izquierda o de derecha, tiene la oportunidad de replantear una nueva política para sus países. Y eso es lo que tenemos que analizar en Guatemala. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Guatemala es un país que representa un liderazgo en Centroamérica. Lo ha perdido totalmente. Lo ha perdido políticamente, lo ha perdido económicamente. Seguimos siendo obviamente el mercado más importante de Centroamérica, pero Guatemala debería estar 3 veces más en el mercado centroamericano. Entonces creo que estamos viendo en los otros países debería ser un ejemplo de lo que queremos replantearnos nosotros los guatemaltecos, y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahora, usted hablaba y justamente veníamos, porque la intención era ese análisis de la geopolítica en el continente, México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, que también tiene sus problemas con un gobierno que lo creen, con un presidente que lo creen ilegítimo, pero esas son cuestiones de los hondureños. Todas esas cosas, todos esos, porque al final son condimentos que vienen en un proceso electoral a servir para muchos de ejemplo, para no repetir lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué oportunidades representa eso y para quién es la oportunidad exactamente? Pues la oportunidad es para el ciudadano, para nosotros, que somos los que esperamos tener autoridades diferentes. Aquí hay un común denominador de lo que está pasando en Latinoamérica, y es que las figuras que están saliendo a relucir como dirigentes importantes de sus países nacen de fuera de lo tradicional. O sea, son figuras que han salido a relucir y han salido a liderar en sus países en situaciones totalmente fuera de lo que tradicionalmente ha sido el país en sus partidos políticos. Veamos el PRI, el PAN, sale el otro. Mire El Salvador, Arena y FMLN, que tradicionalmente, y sale la otra opción. Mire Brasil, mire Venezuela. Yo estoy seguro que Nicaragua puede pasar algo similar, porque va en un proceso de eso. Entonces, el denominador es figuras nuevas, alternativas nuevas, gente con una visión diferente del país. No importa si es de izquierda o de derecha. A mí pues no comparto algunos temas populistas, tampoco comparto algunos temas de extrema derecha, pero creo que dentro del abanico que se presenta en el país nuevo, hay alternativas que se pueden visualizar como personas que quieren dar lo mejor para el país, saliendo ya de esas estructuras del pasado que sinceramente solo nos han traído problemas, desgaste y una profundización de los problemas políticos y económicos de Guatemala. Lamentablemente estamos terminando un gobierno del presidente Morales que, si bien es cierto, pues hizo algunas cosas bien, pero siento que fueron 4 años que él tuvo la gran oportunidad de haber logrado que Guatemala saliera de un proceso de desarrollo mucho más agresivo,
Pero bueno, ya pasó, no hay que ver para atrás, veamos para adelante. Yo creería, y en ese tema, y sin la intención de entrar en defensa de nadie, pero hay que recordar también el primer gobierno democrático de la Segunda Era Democrática, que fue el Vinicio Cerezo. Se dijo exactamente lo mismo, tuvo la gran oportunidad y no lo hizo. Y creo que cada 4 años quien llega al gobierno tiene la gran oportunidad y no lo hace. ¿Qué pasa con esos políticos? ¿Qué pasa entonces con esta clase política que ha gobernado el país y muchos de ellos que quieren gobernar el país? Por cierto, el hijo del expresidente Cerezo llegó antier al Tribunal Supremo Electoral a querer inscribirse de manera independiente, sin partido, cuando la ley dice que eso no es posible, pues, pero independientemente ocurren cosas como esas y de alguna manera creo que en el 2015 ya ocurrió eso que esperamos que podría repetirse en esta ocasión, de elegir a alguien que no se le veía como político, que no se le veía, que no tenía una historia como político, un historial de político, y los resultados están ahí. Bueno o malo, no lo sé, pero ahí está, y Guatemala sigue en el camino, estancada o atrasada. No lo sé, pero estamos en un proceso en el que quien llegue a gobernar en esta nueva era tendrá que ser muy capaz para empezar a desmarañar tantas cosas que se han dado. ¿Qué posibilidades? Y le decía, ¿para quién es la oportunidad? Para el pueblo sí, pero también para los políticos. Por supuesto. Mire, hay ejemplos en el mundo, o sea, no se está inventando ¿cómo se llama? El agua azucarada. Creo que el país tiene la gran oportunidad, donde aquí el esfuerzo tiene que ser de muchos. Aquí tenemos que compenetrarnos y entender que solamente el sector político, o solamente el sector empresarial, o solamente el sector social son los únicos que van a sacar adelante el país. No, aquí hay que entender que tenemos que replantear una agenda de país, tenemos que replantear un proceso de diálogo, tenemos que replantear una calendarización de lo que queremos a mediano y a largo plazo de Guatemala. Ese es un compromiso en el que estamos involucrados todos los guatemaltecos. Lamentablemente, el ejemplo aquel de la cubeta donde están los cangrejos, ¿verdad? Y que dicen que aquí en Guatemala, en la cubeta en Guatemala, pues nunca se escapan porque el que va para arriba lo bajan. Yo creo que tenemos que replantear nuestra forma de pensar. Yo sinceramente veo cómo todavía estamos viendo los problemas serios que tiene Guatemala y seguimos pensando en posiciones muy personalistas. Aquí hay que quitarse el sombrero de lo que hemos representado algunos de los guatemaltecos que hemos estado involucrados en temas de país y pensar que el país hoy requiere a los mejores guatemaltecos en replantear lo que queremos para Guatemala. Y son muchos los que sí lo quieren hacer. Ahora, la responsabilidad está en el sector político, porque ahí es donde converge todo para poder replantear qué es lo que queremos para Guatemala. Creo que la oportunidad que tenemos en este próximo proceso electoral nos la da el poder escoger a gente nueva. Veamos, pero sumémonos a un esfuerzo de país, todos los sectores. Creo que tenemos suficientes programas de desarrollo a largo plazo, tenemos suficientes decisiones legislativas que han sido buenas para Guatemala, tenemos suficiente capacidad dentro del sector privado para hacer un país diferente y tenemos una sociedad que cada vez está más involucrada. Unamos ese esfuerzo en promover que Guatemala tenga una oportunidad. Creo, sinceramente, Marvin, que estamos a las puertas de ver un proceso de cambio en Guatemala. Yo no quiero ser pesimista. Hay gente que vive de la conflictividad, hay gente que vive de esta zozobra de país, y así es como están acostumbrados a vivir. Pero la mayoría de guatemaltecos no. ¿Qué es lo que quiere el guatemalteco? Trabajo. Trabajo. ¿Qué es lo que quiere el guatemalteco? Seguridad en su puesto de trabajo, seguridad en su puesto de trabajo. Todo lo demás cae por añadidura. Queremos fortalecer una clase media fuerte, sólida de consumo. Necesitamos abrir las puertas del país a la inversión extranjera. Necesitamos
trasladar confianza a todos los sectores que han estado involucrados en el país. Entonces, eso es parte de un proceso que solo se da a través de la política. Yo le decía hace un rato, ¿de qué nos sirve ir a la plaza y estar gritando cada 8 días? Yo le pido a los guatemaltecos que de veras quieren hacer algo diferente por Guatemala, que participemos. Yo creo que es el momento de sacar la cara, sacar el pecho y decir estoy presente para tratar de hacer algo diferente. Y abramos los ojos con la gente que nos ha hecho daño. Yo creo que están perfectamente bien identificados los sectores que realmente se han dedicado a hacer que Guatemala se estanque y no progrese. Tal vez así es como ellos quieren vivir, pero creo que la gran mayoría de los guatemaltecos esperan algo diferente. Cuando usted dice, invita al guatemalteco a participar, hay una máxima que dice que hay que predicar con el ejemplo. ¿Usted va a participar? Mire, fíjese que yo obviamente sí tengo el interés de participar. ¿Por qué? Porque yo tuve una larga vida de dirigencia empresarial de más de 15 años. Tuve oportunidad de servir en un momento dado en un gobierno con un cargo público. Fui diputado al Parlamento Centroamericano. He creído siempre en una Centroamérica diferente, unida. Algo así como lo que decía Roberto Carpio, que le tengo mucho aprecio. Nací guatemalteco, pero quiero morir centroamericano, decía él. Y yo creo que Guatemala y Centroamérica tienen que abrir los ojos de que es la oportunidad de trabajar juntos en muchas cosas. Obviamente yo, que en mi larga vida pues tengo una visión de la Guatemala desde el punto de vista sector privado y desde el punto de vista sector público, y cambia mucho la visión de uno cuando uno mira al país desde ambos sectores. Estoy convencido que la única forma de hacer algo aquí es participando políticamente. Y sí tengo el deseo de hacerlo. Creo que ha llegado el momento y creo que se está dando la oportunidad, porque antes era un poco complicado. Por eso es que surgen tantos partidos, porque cuando uno llega a un partido político y dice, mire, fíjese que tengo todo el interés de participar, mire, con mucho gusto, pues aquí ya estamos cabales. O cuánto dinero mire trae. cuánto trae usted y esto le cuesta tanto. Y así es el ejemplo. O sea, todos los diputados que vemos han sido producto de una compra de una curul. Ahora, si uno llega porque tiene las ganas de participar y porque creo que estoy preparado para hacerlo, pues obviamente los espacios se reducen. Por eso creo que es que surgen tantas agrupaciones, algunas con esas mismas condiciones, pero hay otras con condiciones diferentes. Y eso es lo que debemos tratar de buscar, esos espacios. Yo lo estoy buscando, he encontrado algunas alternativas de cómo poder participar. Soy un fiel creyente de un proceso creo mucho en el Parlamento, creo mucho en el Congreso, creo que ahí está la gran oportunidad de cambio que necesita este país, en el Congreso de la República, tratar de llevar gente diferente. Ahí es donde realmente converge todo el proceso de visión de país que deberíamos tener, y el Ejecutivo pues es un ejecutivo, es un ejecutor. Claro, en un Estado Pero republicano. sí, obviamente tengo un interés de participar, Marvin. Yo creo que el país merece que ninguno de nosotros somos perfectos. Mi papá me decía que el que no es redondo es chiboludo, o sea, perfectos no somos. Pero creo que hemos hecho una vida de servicio, una vida de entrega a Guatemala, y estamos viendo que se nos está yendo de las manos, el país se está desmoronando. Entonces es responsabilidad de los guatemaltecos que creemos en el país hacer algo, y yo creo que tenemos la gran oportunidad de hacerlo, por nuestras juventudes y por nuestras generaciones que vienen atrás. Ha habido un vacío en la participación política del ciudadano normal de 35, 40 años. Ahí estamos viendo a Guaidó, ¿cuántos años tiene? Ahí estamos viendo al presidente de El Salvador, ¿cuántos años tiene? Lamentablemente aquí se perdió ese espacio. Entonces hay una generación que creo que nos hemos preparado, hemos trabajado y hemos dado resultados de querer ver una Guatemala diferente. Pues vamos a ver qué pasa.
Bueno, cuando usted dice que quiere participar y habla del Congreso, me imagino que le interesará llegar al Congreso, pero ¿cuándo se decide? Ya de las opciones que tiene, ya se decidió por una. Hablamos de eso cuando regresemos de un corte comercial. Usted está sintonizando Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo 96.1 FM. Estamos conversando este día con el empresario Guillermo González. Hacemos un corte, ya volvemos. Bien, seguimos conversando con el empresario Guillermo González hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión para ponernos un poquito de análisis con lo que está pasando en Guatemala, la situación coyuntural. Creo que hay mucho que hablar del país, pero volviendo al tema puramente electoral, ¿usted cree que los hijos deben pagar por las actitudes de los padres? Lo digo esto en el contexto de la candidata que no ha sido inscrita, Suri Ríos. El general Ríos Montt, pues todos sabemos, lo conocemos y sabemos quién fue, qué hizo, cómo lo hizo, pero la Constitución establece que hasta su cuarta generación no podrá participar en política o aspirar a cargos públicos como la presidencia de la República. ¿Usted cree que eso es justo? Mire, yo me manifesté públicamente en un tuit cuando pasó lo de Suri y de Roberto Molina, pues totalmente desconcertado y asombrado por la decisión del tribunal. La veíamos venir también, no era algo nuevo. Pero creo que nuevamente caemos en lo mismo, Marvin, confundimos lo legal o lo correcto legalmente con lo político. Entonces, este es un caso más que nos confunde, porque no sabemos si es una decisión política, si es una decisión de una agenda oculta, de posiciones extremas que quieren hacer cambios en el país de otra forma, o es una agenda o es un tema eminentemente legal. Yo esperaría que la resolución que pueda tener la Corte Suprema de Justicia o eventualmente la Corte de Constitucionalidad sea pegada y sea bien demostrado. Ahora, más allá de esa parte legal y de que la Constitución es clara y lo establece, ¿usted cree que ese es algo justo, viéndolo ya de manera general, que los hijos o los parientes hasta la cuarta generación tengan que pagar por actitudes que los padres han tenido? Yo creo que no, yo creo que es injusto, Mire, yo soy de la opinión que aquí debería poder participar el que quiera participar. No hay mejor forma que destapar las incógnitas de participación de algunos personajes hasta que están en el proceso electoral. Recuerdo el caso de la señora Menchú, con todo respeto, pero creo que se asustó con el petate del muerto, como decimos. Creímos que el caso de Menchú iba a ser algo que iba a revolucionar el proceso electoral por el sector indígena que ella representa, y fue todo lo contrario. Igual pasó con el mismo general Ríos Montt. El mismo general Ríos Montt, en su segunda participación, no fue lo que se esperaba después de que habíamos visto como que si fuera una figura que iba a arrasar. Entonces creo que estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego y creo que hay temas que deberíamos pensar más en función de país, en función de poder abrir los espacios y dar la participación. Soy de la opinión que ojalá pueda participar, es mi opinión personal. En esta coyuntura electoral hay partidos políticos que se dice, por cómo están las cosas, que podrían no participar. Hay 27 organizaciones políticas legalmente establecidas y que tienen el derecho de participar. Ya 12 de ellas han proclamado a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia y algunas diputaciones y alcaldías. De hecho, hay más de 700 candidatos ya inscritos. Sí. Y tenemos unas elecciones pues con un abanico, con un arcoíris de colores y de eslogans y de símbolos que el guatemalteco tendrá que decidir
y tendrá que tomar concepto en 3 meses, porque al igual que al político le va a costar darse a conocer, al ciudadano también le va a costar entre 27 opciones decidir cuál es la mejor o quién podría llegar. Es correcto. Esa coyuntura en este momento, suponiendo que 8 o 9 partidos o 7 no pudieran participar, usted como aspirante de repente a poder participar en esto, ¿le gustaría que estuvieran todos o le gustaría que fueran minimizándose para poder tener más oportunidades? Mire, yo obviamente soy una persona con un criterio amplio en lo que es la participación cívica, entonces sería ilógico que yo dijera que no, ¿va? Que ya están y obviamente ahí van a participar. ¿Cuál es el estado de cada uno de esos partidos? Pues es cuestión de que nosotros sepamos interpretarlo como debe ser, como guatemaltecos. Yo soy sobreviviente del cáncer y a veces hago comparaciones con los partidos políticos con el tema del cáncer, ¿verdad? Yo veo que hay partidos políticos que están ya en la morgue, ¿verdad? Y ahí están todavía, ¿va? Y hay partidos políticos que están con un proceso, sin menospreciar y malinterpretar mi opinión, pero para entender el proceso de descomposición política que tenemos en el país, hay partidos varios con una metástasis grande, ¿va? De descomposición política interna. Y hay algunos partidos que obviamente están acatarrados, ¿va? O con algunas afecciones pequeñas. Ahí es donde comienza a ver las oportunidades de cambio de Guatemala. Creo que va a haber una limpia, efectivamente, y aunque participen, ya son partidos señalados. Tengan o no tengan razón las autoridades del Ministerio Público, pero están señalados los partidos. Entonces, participar ya con una espada de Damocles, sabiendo que voy a participar, pero dentro de 6 meses después de que asuma el nuevo presidente, puedo estar descalificado el partido, pues yo creo que ya de entrada es un riesgo, ¿va? Entonces, ahí es donde tenemos que saber pensar por quién vamos a votar. Si por alguien que está ya con un proceso de condena que no se ha dilucidado si es real o es ficticia o es espuria, como dicen ahora todos los políticos, o vamos a buscar alternativas diferentes que puedan dar una esperanza de cambio a Guatemala. Ese análisis, pues obviamente yo lo hice en su momento y estamos trabajando, yo vengo trabajando ya desde hace mucho, Marvin, más de 3 años y pico, callada la boca, porque así lo manda la ley, en un proceso de organización interna, y hemos hecho una plataforma interesante de buenos guatemaltecos, de gente de veras entregada a poder hacer cambios profundos en Guatemala, con gente técnica también, porque ese es otro gran problema, que a veces los partidos llegan sin un soporte de la gente que de veras conoce el Estado por dentro. Entonces, todo ese esfuerzo que hemos venido haciendo en los últimos 3, 4 años, pues lo estamos materializando en un vehículo con todas las de ley, con todas sus regulaciones y todas sus estipulaciones que manda el Tribunal Supremo como partido legal, y lo vamos a hacer, estamos ya participando en ello. Yo no quiero adelantar mayor cosa, porque como están las cosas, no va a decir que uno está en campaña anticipada, que también me parece ilógico, ¿verdad? Es decir, muchos de nosotros creo que hemos venido en campaña anticipada. La campaña anticipada es el trayecto de su vida. Si uno ha sido un buen guatemalteco, si uno ha sido un buen trabajador, si uno ha sido un buen jefe de familia, pues ahora a lo mejor es campaña anticipada, ¿verdad? Pero entonces mejor prefiero reservarme el vehículo que estamos trabajando, pero quiero decirle que sí, he venido trabajando en querer hacer algo diferente y plantearle algo diferente al país. Esto es un proceso. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana con el próximo proceso electoral. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener claro que es que tenemos que tener una visión de país dividido en sus procesos electorales y poder replantear
con la calidad de gente que queremos llevar, pues una alternativa de cambio para Guatemala. Es decir, que ya de hace 3 años viene trabajando con una organización política. Cuando yo entregué todas mis responsabilidades gremiales, mi última participación fue en el CES, una institución que yo le tengo mucha fe, el Consejo Económico y Social, donde está el sector cooperativista, el sector empresarial y el sector sindical, que es una verdadera herramienta que si el presidente pudiera saberla usar, podría descargar en el CES muchos temas que no son políticos de gobierno y pueden ser herramientas importantes de desarrollo en un foro donde está de veras el sector productivo del país, que son estos 3 sectores. Esa fue mi última responsabilidad que yo tuve y a partir de ese momento comenzamos a trabajar con un grupo de amigos creyendo que la única alternativa de poder hacer algo es a través de un proceso político. Este proceso tiene otra característica, aparte de las que ya hemos hablado y usted ya se ha referido igualmente, es los tiempos para hacer campaña, las formas de hacer campaña, pero tiene otro cambio, que ahora las elecciones son en junio, estábamos acostumbrados a que fueran en septiembre, finales de año, y ahora son en junio. Esto me imagino que el Congreso, los diputados tuvieron que analizar muy bien y definieron junio por alguna razón, posiblemente... Por el voto nulo. Por el voto nulo. Sí, porque si gana el voto nulo hay que repetir las elecciones y entonces no daba tiempo de un segundo proceso electoral y poder cumplir con lo que con la Constitución ordena, que es el 15 o el 14 a las 14, como se volvió famoso el dicho. Entonces, por eso es que el corrimiento se hizo para el mes de junio, porque si eventualmente ganara el voto nulo, hay que volver a convocar a elecciones en una segunda ronda, que sería en el mes de agosto. ¿Agosto la segunda? Bueno, ahorita la primera vuelta es en junio. 16 de junio. Y la segunda creo que es en agosto. En agosto. Si gana el voto nulo, habría que convocar a una nueva elección en el mes de agosto, me imagino, para poder hacer una segunda vuelta, o como estaba antes, ¿verdad? Antes las elecciones eran en octubre, creo yo, y la segunda vuelta se hacía en diciembre. Sí, era un corto tiempo también para el traspaso de gobierno. Sí, según entiendo, la ley es que después de que se declare la nulidad de las elecciones, se corren 2 meses para una nueva elección, para una nueva convocatoria. Para una nueva convocatoria. Y entonces habrá que... Ahora, lo que yo no logro entender, el por qué si hay una nueva convocatoria tienen que participar los partidos políticos con los mismos candidatos. Si eso ya dio un resultado negativo, podría ser lo mismo, ¿no? Pues sí, debería ser, ¿verdad? Pero ahí es donde están las normas ya establecidas. Mire, va a ser un proceso atípico totalmente. Creo que va a ser un proceso donde va a valer mucho el rostro, la cara, porque la gente en eso sí se fija ahora. Creo que va a ser un proceso donde va a haber que tomar decisiones y posiciones muy claras y definidas ante la ciudadanía. Lamentablemente, viendo todo lo que ha venido pasando en Guatemala desde el 2015, parece a veces irrisorio de que los que estamos en un sector de derecha no hayamos pensado en una posición firme electoral ante una agenda que de veras se nos viene complicada si es que el otro sector logra materializar sus esfuerzos. Creo que eso le haría mucho daño al país. Pero hay que abrir los ojos, hay que quitarse la cachucha personal de cada quien y pensar que el país merece una oportunidad. Y eso es lo que estamos queriendo hacer. Ojalá podamos materializar el esfuerzo de un grupo de gente que piensa diferente, que creemos que los guatemaltecos somos capaces de resolver nuestros problemas, que fue lo que usted dijo al principio. Yo estoy convencido de eso. Y ver qué pasa, ¿verdad? Pero sí va a ser un proceso totalmente atípico y donde va a haber que hacer mucha campaña de tierra, tal vez de caminar y de saludar a la gente de casa en casa. ¿Qué posibilidades le ve al voto nulo?
Mire, bueno, primero el gran problema ha sido la no participación, ¿verdad? Mire, El Salvador tuvo el 50% de abstencionismo. Eso pues ya dice mucho, lamentablemente. Yo, sinceramente, el voto nulo creo que se va a mantener dentro de los estándares, quizá un poquito más alto de lo que ha sido en las elecciones pasadas, pero no lo veo como una alternativa ganadora, ¿va? Es decir, no lo veo así, no lo veo así. Bueno, habrá que esperar que llegue el momento y los guatemaltecos tendremos que decidir a quién le damos la confianza esta vez, y ojalá sepamos discernir entre quién nos ofrece la oferta electoral viable y aquella oferta electoral demagógica que obviamente la va a haber o la hay, porque lo viable es lo que hay que... Yo creo que hay que ser muy realista, yo creo que hay que ser muy concreto, yo creo que hay que ser muy honesto en las cosas que se le va a ofrecer o que se pueden hacer desde el gobierno. Yo siempre he dicho que a mí me haría vergüenza irme a parar a una tarima y comenzar a gritar como se gritaba hace 4 años y a ofrecer el oro y el morro. Ya la gente no está, ya la gente ya no se lo traga. Ya la gente ha cambiado. Yo he percibido que la gente está ya en otra posición. No, de eso pueden tener la plena teoría los políticos. Entonces creo que la responsabilidad está en ser honesto, en ser realista y en rendir cuentas de lo que uno se va a comprometer. Mire, Trump, lo que dijo en campaña le está costando lo del muro, pero ahí va luchando. Está luchando. Entonces yo creo que es parte de la honestidad de cada uno de nosotros de poderle ofrecer al país lo que uno realmente crea que puede hacer. Muchas gracias, señor Guillermo González. Le agradezco mucho el tiempo y el que haya venido a los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo para conversar con los guatemaltecos, que al final de cuentas son los que estamos interesados en saber qué piensan los representativos de los diferentes sectores. Y a usted, que ahora ya nos dijo que tiene interés que tiene la intención de participar, pues ya no nos dijo en qué ni con quién, pero me imagino que lo sabremos en su momento. Así que muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Somos Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.